Bueno, cuando nos íbamos a la pausa, Uchi Lora hacía referencia a la interpelación que se ha propuesto el senador PLDista Iván Lorenzo para que fuese al Congreso Nacional a explicar todo lo concerniente al tema de las contrataciones de las vacunas, el señor Carlos Pimentel. Dice que cree él que no fue necesariamente transparente, que faltan datos, y de hecho la resolución está motivada en ese sentido. Esta interpelación lo que busca es que el director de contrataciones públicas informe cómo fueron los procesos de contratación de 2 vacunas específicamente, Uchi Lora. Aunque realmente los contratos inicialmente, porque se consideraban, no sé por qué, pero República Dominicana accedió a firmar contratos con discrecionalidad, con algunas cláusulas de que esta era una información de alguna manera sensible, que no se iba a publicar. Algunos contratos lo estipulan a sí mismo. No obstante eso, los contratos se han divulgado. ¿Cuáles son los términos? Por ejemplo, con AstraZeneca, Carolina trató justamente estos contratos aquí, que los mostró. Y después de Pfizer pude leer completo casi todos los términos de esa contratación, que lo publicaba en sus redes la periodista Argelida Romero. Entonces, está claro. Pero bueno, es una oportunidad para conversar sobre estos contratos que se han hecho, en cierto modo, con la premura que ha llevado al mundo entero, y con algunas cláusulas que están imponiendo las grandes farmacéuticas a nivel internacional, como la responsabilidad de ellas si ocurriese algo, se liberan de eso. Por eso existe un consentimiento informado en nuestros países. Ese tipo de situaciones que requiere una regulación más que nacional, internacional, para si se vive una crisis sanitaria otra vez. Pero bueno, Uchi, usted decía que esto es un buen ejercicio, y sería bueno que cuando Carlos vaya a contar en el Congreso Nacional, los periodistas nos cuenten mirando qué fue lo que Carlos dijo. Eso es importante, porque hay una experiencia reciente que Iván Lorenzo figuraba como si fuera portavoz de Carlos Pimentel. Imagínense ustedes que sea Iván Lorenzo el que cuente lo que dijo Carlos. Entonces, que Carlos dijo según dijo Iván Lorenzo. Y eso se enredó tanto que Carlos Pimentel tuvo que aclarar en su cuenta de Twitter que él no había dicho eso. Por eso es bueno un testigo imparcial, o alguien que esté con una mirada distinta desde lejos y diga, bueno, lo que pasó allí fue, se dijo esto y aquello. Y es un buen ejercicio. Uchi Lora. Mira, sí, la verdad es que causa como una sensación rara ver al PLD pidiendo transparencia, pero obviamente que tiene derecho a pedirlo. Lo que nunca tuvo se lo puede pedir a otro, y es bueno que lo haga, porque al final es a la sociedad a la que le interesa que todas las cosas estén claras. Es significativo el hecho de que el primer funcionario que ellos piden que sea interpelado sea Carlos Pimentel, el director de compras y contratación, que está descubriendo cantidad de cosas opacas, ¿verdad?, que sucedieron durante los gobiernos del PLD. Pero muy bien, que explique todo, que le pregunten y que él responda. Obviamente, la gente siempre recordará que la mayoría senatorial que tenía el PLD nunca permitió que fuera interpelado ningún funcionario de su gobierno. ¿Cuántas veces, por ejemplo, la senadora Farideh Raful, siendo diputada, la hoy senadora, exdiputada Farideh Raful, solicitó la interpelación de diferentes funcionarios, por ejemplo, para los contratos de Joao Santana? Y ellos ni lo discutían, ellos tenían una mayoría mecánica. La respuesta era no, punto. No y punto. Esa era la transparencia de los que hoy piden transparencia. Pero hay que reiterar que está muy bien que lo pidan.
Y si ellos no cumplían, ¿verdad?, con las normas democráticas cuando estaban ellos, eso no puede ser una excusa para que los de ahora hagan lo mismo. No, que lo hagan de acuerdo con lo que dice la ley. Entonces, creo que pudiéramos inaugurar una era de transparencia en el sentido de que los funcionarios sean citados. Obviamente, un senador de la oposición está empujando intereses políticos. Bueno, pero puede hacerlo. Eso no es un crimen. Lo que tienen que tener los funcionarios es suficiente claridad en sus ejecuciones para que no les dé taquicardia ir a dar explicaciones al Congreso. Lo que tienen que hacer es hacerlo bien. Por otro lado, ayer le dictaron 2 meses de prisión preventiva como medida de coerción a Leonardo Faña, el suspendido director del Instituto Agrario Dominicano y dirigente además del PRM. Desde hace días venimos advirtiendo que Leonardo Faña ha tomado un camino a todas luces dañino para él mismo. Hemos dicho de lo que significa estar llevando gente a vocear. Es decir, la justicia no se enfrenta con víctimas. Ese mecanismo no está previsto en nuestro ordenamiento judicial. Que vaya un grupo de comilitones a decir, ese es un hombre bueno, me dio una cerveza una vez, en fin, todas esas cosas las escuchamos ayer. Y sería bueno ver, vamos primero a ver lo de la medida de coerción, y luego vamos entonces a hacer algunas precisiones acerca de lo que significa todo esto que vimos. Los 2 meses de prisión preventiva. Entonces la reacción de Faña, el meeting de la gente que va a apoyarle, sus alegatos de que hay una trama un tanto fantástica, también que está en una huelga de hambre, que hace 6 días que no come. Vamos a ver todo eso, pero primero la medida de coerción y su reacción. Adelante. La magistrada Nancy Joaquín impuso 2 meses de prisión preventiva como medidas de coerción a Leonardo Faña, dictamen que deberá cumplir en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Najayo Hombres. Decidieron dejarme preso 2 meses. Lo sabré enfrentar y vivir. Tengo fuerza para defender mi patria y la seguiré defendiendo. Al salir de la audiencia, que se extendió por más de 6 horas, Faña se defendió de las acusaciones al tiempo en que culpó a miembros del Partido Revolucionario Moderno de aliarse con personas del Partido de la Liberación Dominicana para hacerle daño. En el gobierno pasado, aunque lo enfrenté a ellos, nunca pudieron meterme preso. Pero en mi gobierno, José Ramón Peralta, Danilo Medina, en contubernio con algunos personajes de mi gobierno, algunos personajes de mi partido y personajes del Ministerio Público, trancaron mi cuerpo, pero no podrán trancar mi pensamiento. De inmediato, los familiares y amigos de Faña se mostraron indignados con la medida impuesta en su contra. Fue con una niña que él salió, fue con una mujer. Independientemente de lo que hubiese pasado, a una mujer tú no le pones la mano si ella no quiere. Carajo, eso es así. No fue una bebé y eso no ocurrió. No ocurrió. Lo que ocurrió son los poderes
que están en este país, que aquí hay muchos poderes, hay poderosos. El exfuncionario está acusado de supuesta agresión sexual contra una exgerente financiera de la entidad que dirigía y quien interpuso una querella en su contra el pasado 18 de enero, la cual luego desestimó. Sin embargo, el Ministerio Público continuó con las investigaciones y le solicitó medidas de coerción. Bueno, fíjense todas las cosas que uno puede ver aquí. Lo primero es que Faña está basando su defensa en asuntos que no tienen nada que ver con la justicia. El meeting, cada vez que él tiene audiencia hay un meeting. Ayer uno de los seguidores de él dijo muy emocionado: yo tengo 200 hombres armados. No dijo qué va a hacer con esos hombres armados. ¿Será que a las estrategias de defensa se le va a sumar una guerrilla? ¿Será? Fíjense que alejaba la defensa del asunto judicial. Esa señora que lo defendía decía: él no salió con una bebé. Oye, ella no sabe que una agresión sexual contra una adulta es un delito también. Si es una bebé, tiene una circunstancia agravante muy importante. Pero una agresión a una mujer, por el hecho de que sea adulta, no quiere decir que deja de ser delito. Entonces, aparte de esos elementos, todos extrajudiciales, Faña alega una trama que tiene pocos visos de credibilidad. Es decir, no parece que mucha gente puede creer. Él alega una trama, oiga bien, en la que participan Danilo Medina, José Ramón Peralta. A eso no los identifica, pero a lo de su gobierno, que lo conoce mejor, no los identifica. Él dice: una trama de Danilo Medina, José Ramón Peralta. Personajes, dice él, de su gobierno, él dice de mi gobierno, ¿verdad? Y otra vez, personajes, dice él, de mi partido. Y otra vez, personajes del Ministerio Público. Los del gobierno pasado tienen nombre y apellido. Los del gobierno actual, los de su partido y los del Ministerio Público no tienen nombre ni apellido. Pero ¿usted cree que tendrá mucho viso de credibilidad una trama con esas imprecisiones, pero además con esa mezcolanza en la que participan? Figúrense ustedes, hay que imaginarse una trama, se tienen que reunir a ver cómo que vamos a embromar a este tipo, en la que participan Danilo Medina, José Ramón Peralta, dirigentes de funcionarios del gobierno actual, dirigentes del PRM y también miembros del Ministerio Público, incluso tratando de desacreditar uno de los logros más importantes, si no el más importante del gobierno de su partido, que es haber puesto un Ministerio Público independiente. Y él dice que no, que ellos participan en una trama junto con Danilo, con Peralta, con el gobierno y con el partido PRM. Otro de los medios de defensa, parece, él ayer dijo que él está en huelga de hambre desde hace 6 días. Suponemos que debe ser más fuerte y saludable que un atleta de 20 o 25 años, para que no se le notara el deterioro físico que produce en 6 días sin comer. Porque él estaba hablando con muchísima fuerza, y dice que está en huelga de hambre desde hace todos esos días. En resumen, su defensa tiene ingredientes de todo tipo, menos jurídicos, y los resultados están a la vista. Así que a la luz de los resultados que ha obtenido, no parece que vaya por buen camino. Y en este programa lo dijimos desde el principio, pero y estos acusados de la misma cosa, porque ese es el mismo caso de Ramón Gómez Díaz, Antonio Gómez Díaz, el ex director regional de aduanas en Santiago, que también lleva una placa, un meeting cada vez que él va al Palacio de Justicia. Están en medida de coerción.
Si de verdad él está en ayuno absoluto, deberían llevarle a psicólogo. En el nuevo modelo penitenciario hay de todo eso, para que lo persuada, porque si no se va a morir ahí. Deberían garantizarle asistencia médica, repito, si es cierto que tiene 6 días sin comer. Deben proteger su salud, su vida. Pero la verdad es que 6 días sin comer con esa fuerza que él estaba hablando es un fenómeno realmente. ¿Qué les parece a ustedes, jóvenes? Bueno, ciertamente llama la atención este dato, pero quisiera comenzar, Uchi Lora, por una de las declaraciones que está en esa nota servida por Telenoticias. Vimos a una señora, que no sé el vínculo, leí a alguien que puso que es su esposa, pero no lo dice la información, que ella dice que, básicamente dice, no era una bebé, una mujer, nadie la toca si ella no quiere, o sea que eso no es posible. De hecho yo mandaba el video aparte y sería bueno a nuestra productora para que la gente capte el sentido de eso que se dice ahí. Si ustedes ponen en cualquier buscador que dice, a mí no me acosa nadie si yo no quiero, es una frase que se ha hecho muy conocida en estos días en España, porque fue la frase que pronunció una señora que puede ser que ya incluso no viva, pero es una señora mayor hace 20 años, en un pueblo cuando una joven mujer de apenas 21 años, puso una acusación contra un señor muy mayor, que era el alcalde de la comunidad, por acoso sexual. Y el pueblo entero salió a las calles, no a apoyar a la víctima, sino al alcalde. Ese alcalde tenía absolutamente todo el poder. El tribunal que lo juzgó lo consideró culpable, fue condenado, pero el factor social dijo que ese hombre era inocente. Todo el mundo cerró los ojos y todo el mundo miró para un lado. Las características del cuestionamiento a la víctima es el mismo en todas partes, suele ser muy parecido. ¿Por qué aceptó ir a una invitación a comer? ¿Por qué te subiste en su vehículo? ¿Por qué no le denunciaste en ese momento preciso? ¿Por qué no gritaste o saliste huyendo en ese momento? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y llenamos de preguntas a las víctimas. Rara vez se le pregunta a los agresores o a los acusados de imputación de estos delitos, ¿por qué abusaste de tu poder? Eso lo encontramos en ese caso, en España. Está en un documental que está recién estrenado, fue justo el día 8 de marzo, que la plataforma Netflix le dio a conocer, se llama Nevenka. Yo les invito a ustedes que lo vean, porque presenta precisamente ese tipo de discusión que suelen estar cuando se trata de acoso. Esa frase que dice esa señora ahí, que dice, no, vamos a verla para que ustedes vean el contexto y la lógica. Olvidémonos de que es España. Pensemos en cualquier mujer, en cualquier centro de trabajo, pensemos en cualquier joven universitaria, pensemos en las experiencias familiares, pensemos en todo eso. Y cuando encontramos estas sentencias, estas resoluciones, estas creencias entre nosotros que se divulgan y los medios lo difunden y parece que es normal, llega un momento en que se normaliza y se llega a creer. Eso no es posible. Independientemente del caso de España, este tipo de postulado tiene que ser cuestionado. Vamos a ver a la señora. Fue una niña, fue como una niña que él salió, fue como una mujer. Independientemente de lo que hubiese pasado, a una mujer tú no le pones la mano si ella no quiere. Carajo. Aquí en el país hay muchas psicólogas que han trabajado con mujeres destruidas, con mujeres que le han dañado su vida, le arruinan su vida con acoso sexual, con abuso y agresiones sexuales en este país. Este país es un país que tiene una de las tasas más altas de feminicidio. Eso no es casual. Cuando nosotros vemos el feminicidio, por ejemplo, es la violencia extrema cuando ya llega a lo último. Pero en el ambiente laboral, en el ambiente familiar, estábamos hablando ahora mismo de lo que ocurrió en una escuela, vamos a encontrar este tipo de agresiones sexuales. A mí me gustaría que este tema, digamos, que
teniendo el caso Faña, que es un caso, evidentemente, y los jueces tendrán que determinar su responsabilidad o inocencia, me gustaría que este tipo de temas conversemos un poco más, porque si lo dejamos así, si no lo conversamos, puede estar una muchacha en su casa, puede estar una mujer, y lo que siente es vergüenza de denunciar. En el caso específico del señor Faña, como decía Uchilora, se habla, era un meeting, pero además se habla de una especie de defensa utilizando los medios que sean para asumir esa defensa. Eso no es con cartelones, eso no es con cartelones. ¿Saben lo que pasa? Y que lo decía, aquí están los cartelones, como si fuera un acto político. Eso no es con cartelones. La agresión sexual es un delito cometido solos, y aquí tenemos a Luis Vergés, que le podríamos pedir a Luis que durante una semana, por ejemplo, nos enfoque los diferentes elementos que se dan en este tipo de situaciones de acoso sexual en el ámbito laboral, para que no se malinterprete. En el caso de Faña, que me parece grandilocuente la idea que tiene de que eso Faña ha logrado lo que no logran ni siquiera las vacunas en República Dominicana, que es unir al PRM y al PLD, a sus artífices todos juntos en un mismo proyecto para dañarlo a él. Uno no entiende, no alcanza a ver, digamos, cuál es la gestión que implica, las implicaciones que tiene la labor que desempeñaba el señor Faña, como para sentar en una misma mesa a Danilo Medina, a José Ramón Peralta, a los dirigentes del PRM, a los fiscales, el PLD. Por Dios, que tiene muchísimos problemas que atender, porque yo supongo que si tienen energía para ponerse a pensar en algo y en ver cómo meten hilos en la justicia, lo dedicarían a un hombre que tiene a sus hermanos presos. O sea, la verdad es que es como difícil interpretar esa unificación para confrontar al señor Faña. Faña es una persona, y probablemente de ahí venga, que confrontó con el poder, todo el mundo lo sabe. En un momento determinado andaba denunciando precisamente al señor Peralta y denunciaba otras cosas. Y bueno, puede que él sienta en un momento determinado, por ejemplo, que cuestione un fiscal determinado, pero de ahí a que pasen a todo el mundo. Esto está, primero tiene la instancia del Ministerio Público. ¿Y qué Ministerio Público? Si tienen duda de un fiscal, porque ese fiscal salió seleccionado, por lo que sea, que he visto también de eso, bueno, pues tienen las vías incluso de denunciar a ese fiscal, y ante un Ministerio Público que se le puede imputar cualquier cosa, menos de una afinidad con Danilo Medina, porque si fuera sus hermanos no estuvieran presos, y menos de estar en coro con José Ramón Peralta, bueno, pues ante ese Ministerio Público usted apelan y dicen: nosotros estamos recusando a este fiscal porque tenemos esta evidencia y esta evidencia de que ese fiscal está contra nosotros. De otra forma, eso va a ser un ejercicio lúdico de proclamación ante la prensa, de decir: señores, esto es lo que está pasando, y no va a tener un efecto en el tipo de proceso que se está llevando, y mucho menos va a contribuir a su credibilidad. Me parece que ese es un camino erróneo porque no conduce a ninguna parte. Obviamente tenemos al juez, que también ha validado. Habría que esperar. Nadie se atreve, yo no me atrevo a decir que ese señor es culpable o inocente. No se trata de eso. Estamos hablando del procedimiento, del proceso, de la forma que se lleva el proceso y de las lecturas que deja ese proceso, sobre todo a la población joven. Sí, a las mujeres la violan. Sí, a las mujeres la acosan. Sí, en República Dominicana hay acoso en el ambiente laboral, eso está documentado, y es verdad que pasan muchos traumas y hay muchas dificultades. Que las empresas, las entidades públicas, los órganos de poder tienen que estar alerta y dispuestos a que eso no pase, y que la población no lo normalice, y que la población no señale a la víctima, independientemente del nombre que tenga esa persona. Es lo que quería decir sobre este tema, porque me preocupan las lecciones que deja. Carolina Santana, tenemos que irnos. Y además. Sí, Uchi. Y además, dicho por nosotros desde el principio. Desde el principio notamos que la defensa no era jurídica. Era con unos elementos que nada tienen que ver. Aquí hay hasta guerrilla. Entonces, ¿y cuál es la estrategia de no querer abordar el aspecto judicial del tema?
Tal y como tú señalas, nosotros no somos jueces, ni abogados, ni fiscales. Nosotros podemos tener una opinión sobre las características de un caso, pero no somos nosotros los que decimos culpable o inocente. Nosotros podemos citar hechos comprobados, por ejemplo, en caso de corrupción. Lo que pasó con el metro de Andino, eso está clarísimo porque se revelaron detalles indiscutibles. Entonces, Punta Catalina no ha sido investigada, eso es un hecho muy relevante, que nunca lo investigó el Ministerio Público del Gobierno anterior. Entonces, nosotros podemos opinar de casos así, con hechos. Ahora, estas tramas entre Danilo, que como tú muy bien dices, los hermanos están presos, y entonces que se entiende con el gobierno para hacerle daño a Leonardo Faña. Entonces, realmente han elegido un camino para defenderse que no le va a dar éxito. No le va a dar éxito. Ellos han hecho todo lo posible porque las sospechas se viertan sobre ellos. Esto no tiene ningún tipo de lógica, de estrategia beneficiosa para un imputado. Para nada. Para nada. Y lo de la huelga de hambre, ojalá que no sea verdad, porque 6 días sin comer, una persona no es verdad que puede aguantar. Nadie aguanta 6 días sin comer. Nadie. Así que le tengan médicos cerca, por si acaso eso tiene consecuencias en caso de ser cierto que tiene 6 días sin comer. Vamos a hacer una pausa y regresamos.